Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Hoy trabajaremos Candida albicans, un microorganismo que clínicamente es considerado traicionero por una razón muy precisa. Puede vivir como flora normal y sin necesidad de llegar de, entre comillas, afuera, convertirse en causa de enfermedad cuando el ecosistema del huésped se desbalancea. Esa idea de flora normal hoy e infección clínica mañana no es solamente un eslogan, es en realidad el núcleo del razonamiento clínico correcto en relación a este hongo. Empecemos revisando entonces la historia del patógeno como siempre. Para entender Candida albicans con rigor conviene ver cómo fue cambiando el concepto a lo largo del tiempo. Se mencionan observaciones antiguas compatibles con los conocidos Mugwort o también conocidos como aftas desde épocas antiguas, desde épocas clásicas, lo cual ilustra algo importante. Antes de saber qué era el agente, ya se veía el fenómeno clínico. Luego, en el siglo XIX se confirma su naturaleza fúngica, su naturaleza como hongo mediante inoculación, y eso marca el paso de una descripción clínica a una entidad microbiológica. Más adelante, se clasifica inicialmente como Oidium albicans, reflejando la etapa histórica en la que la taxonomía dependía de rasgos morfológicos. El salto conceptual fuerte ocurre luego cuando se establece el género Cándida y se adopta formalmente el nombre Candida albicans. Entonces, esta línea de tiempo no solamente la vemos o la debemos ver como una especie de adorno o como una línea decorativa, sino que nos enseña por qué en hongos la clasificación y el diagnóstico se han apoyado tanto en morfología y transición de formas y por qué Cándida terminó siendo un modelo clásico de oportunismo. También es útil revisar la etimología. La etimología es relevante porque Cándida alude a blanco brillante y albicans alude a blanquear. Esto conecta con una idea clínica importante, en el sentido de que muchos cuadros superficiales por Cándida se asocian a placas blanquecinas. Pero ojo, no toda secreción blanca es Cándida. Entonces, este matiz es clave para no caer en un diagnóstico empírico. Revisemos ahora la estructura y la morfología de este hongo. El apodo de camaleón se entiende cuando recordamos que Candida albicans puede adoptar la forma de levadura, de pseudohifa y de hifa verdadera. Esa transición no solamente es morfológica o estética, sino que también es un cambio funcional. La forma de levadura se asocia más a colonización y diseminación local. En cambio, la forma filamentosa se relaciona con invasión, daño tisular y mayor inflamación. Por eso, cuando pensamos en patogenicidad, debemos pensar en morfogénesis. Este hongo tiene una pared celular. La pared celular explica también mucho de la interacción con el huésped. En la capa externa predominan mananos y proteínas. Luego, en el esqueleto rígido encontramos quitina y beta-glucanos. ¿Por qué importa esto? Porque el sistema inmune reconoce patrones. Los beta-glucanos son señales potentes para receptores como Dectin-1, pero Cándida puede ocultarlos bajo la capa de mananos. En otras palabras, parte del éxito de este patógeno es inmunológico, no solo mecánico. Finalmente, los factores de transición mencionados, temperatura a 37 grados centígrados, pH neutro y suero, nos enseñan que Cándida responde a señales del entorno del huésped. Si el microambiente cambia, el fenotipo cambia y con él cambia la clínica. Esta es una idea que conviene siempre tenerla presente porque en Cándida quien manda, quien determina es el entorno.
Revisemos ahora los factores de virulencia. El primer gran paso para que Candida albicans cause enfermedad es adherirse. Aquí aparecen las adhesinas de Cándida, especialmente la familia ALS, especialmente con énfasis en ALS3 y el factor HWP1 que actúa como una especie de velcro molecular porque puede formar enlaces firmes con el huésped. Si no hay eficiencia o si no hay una adhesión eficiente, no va a haber colonización sostenida. Y sin colonización sostenida, la infección difícilmente se mantiene. Luego viene la invasión. Y el punto clave a entender aquí es que Cándida no invade de una sola manera. Por un lado está la endocitosis inducida, donde la levadura o hifa engaña al epitelio. Aquí tenemos a ALS3 que actúa como adhesina y provoca que el huésped internalice el hongo. Por otro lado, está la penetración activa, donde la hifa ejerce presión física y además contribuye con secreción enzimática para atravesar barreras. Entonces, esto nos permite corregir un error común, pensar que el huésped es siempre pasivo. En candidiasis mucosa, parte de la invasión ocurre porque el huésped, entre comillas, participa al internalizar. Esta interacción huésped-patógeno explica por qué algunos pacientes con barreras alteradas se vuelven mucho más susceptibles aunque no tengan una inmunodeficiencia sistémica marcada. También respecto a los factores de virulencia, es importante enfocarnos en dos conceptos que explican la cronicidad. Por un lado, las enzimas y por otro lado, la biopelícula. Candida albicans secreta enzimas hidrolíticas como las conocidas SAPs, por las siglas de proteasas asparticas secretadas, proteasas asparticas secretadas, y también lipasas y fosfolipasas. Aquí lo importante es entender que estas enzimas degradan componentes del tejido y facilitan tanto la invasión superficial como la inflamación. Además, degradar inmunoglobulinas, por ejemplo, IgA, puede favorecer persistencia en mucosas. La biopelícula es otra historia. Cuando Cándida crece en comunidad sobre superficies, queda embebida en una matriz extracelular y se vuelve mucho más difícil de erradicar. Este punto es decisivo en escenarios con dispositivos, con el uso de dispositivos como catéteres urinarios. Aquí el problema ya no es solo cándida presente, sino un modo de crecimiento más bien resistente. Aparece además la candidalicina, una toxina peptídica citolítica asociada a daño e inflamación, y se menciona el llamado switching fenotípico white opaque, que es un cambio reversible que contribuye a la adaptación, evasión y variación antigénica funcional. Entonces, fijemos aquí la idea de que Cándida no gana por una fuerza bruta, sino que gana más bien por su capacidad de adaptación dinámica. Y ahora, ¿cómo es el mecanismo patogénico? Vemos aquí este esquema que se entiende mejor si lo pensamos como una secuencia clínica. En primer lugar, tenemos a la colonización. Aquí vemos que Cándida está presente, pero controlada por la microbiota y el sistema inmune. En segundo lugar, tenemos a la disbiosis y a la activación. Aquí un factor predisponente cambia el equilibrio. ¿Qué factor predisponente? Tenemos distintas opciones de factor predisponente: antibióticos, hormonas, hiperglicemia, dispositivos, y eso permite la expansión. En tercer lugar, tenemos la invasión y el daño.
Aquí ocurre la transición a IFA y la secreción de cándida lisina, la toxina cándida lisina, y aparece un elemento inmunológico clave, la activación del inflamosoma NLRP2. NLRP3, el NLRP3, ¿sí? Que es de las siglas, o proviene de las siglas Not Light Receptor Family Pyrene Domain Containing 3. NLRP3 es el inflamosoma que se activa. Este detalle sirve para entender por qué la candidiasis puede generar inflamación intensa aun cuando la invasión sea superficial. Muy bien, y en cuarto lugar tenemos la inflamación clínica. En esta cuarta etapa aparece eritema, prurito y flujo. Entonces, como podemos ver, en candidiasis mucosa, los síntomas muchas veces reflejan la respuesta inflamatoria del huésped. No una destrucción tisular profunda, pero sí una respuesta inflamatoria del huésped. Por eso, la carga fúngica y la severidad clínica no siempre se correlacionan de forma lineal. ¿Y cómo es la defensa inmune frente a este patógeno por nuestra parte? Aquí, esta defensa inmune se presenta en dos niveles, la defensa inmune innata y la defensa inmune adaptativa. En la inmunidad innata, la mucosa funciona como barrera y produce péptidos antimicrobianos. Luego viene el reconocimiento. Aquí tenemos a los receptores como Dectin-1 que detectan a los beta-glucanos de la pared fúngica, de la pared del hongo. Este reconocimiento activa células dendríticas y promueve señales inflamatorias. En la inmunidad adaptativa, el eje TH17 es central. Se promueve la producción de interleucina 17 e interleucina 22, lo que favorece el reclutamiento de neutrófilos y fortalece las defensas de la mucosa. Entonces, es evidente ver que si TH17 falla, la mucosa pierde una defensa crucial contra cándida. Finalmente tenemos los mecanismos de evasión. Cándida puede enmascarar beta-glucanos bajo una capa de mananos. Esto es como una capa de invisibilidad, disminuyendo así el reconocimiento por Dectin-1. Este punto cierra el círculo con la lámina de pared celular. Y vemos entonces que estructura y clínica están conectadas a partir de esto. Manifestaciones clínicas. Primero, tenemos a la candidiasis vulvovaginal. El síntoma guía aquí es prurito vulvar intenso. Luego vienen los síntomas, eritema, edema y en algunos casos fisuras. La descarga típica se describe como blanca, espesa y grumosa, tipo requesón, nos dicen los libros, pero aquí hay que ser estrictos. Esto orienta, mas no confirma. Esto orienta, pero no confirma. La vaginosis bacteriana, por ejemplo, tiene otras características y muchas vaginitis no infecciosas pueden simular esta clínica. En segundo lugar, tenemos a la balanitis por cándida. Aquí se describe compromiso del glande y del prepucio con pápulas eritematosas, pruritos y pústulas satélite. Los factores de riesgo mencionados, como personas no circuncidadas y diabéticos, son coherentes con la fisiopatología, en el sentido de que vamos a tener más humedad, microtrauma, disbiosis local y glucosa favoreciendo el crecimiento y adhesión del patógeno. Entonces, en ambos cuadros aquí presentes, muchas veces el tratamiento aislado del episodio resuelve síntomas. Es importante notar esto desde ahora, pero si no se corrige el factor predisponente, la recurrencia es esperable. En Cándida, hablar solo de tratar sin hablar del contexto es en realidad un
camino recorrido de manera incompleta. Vemos ahora el enfoque del tracto urinario de manera específica en esta lámina. Candiduria es con frecuencia un hallazgo de laboratorio y puede representar colonización, especialmente en pacientes con sonda vesical. Entonces, la idea es que candiduria no equivale automáticamente a infección. Cuando hablamos de infección verdadera del tracto urinario, debemos pensar en cistitis y pielonefritis. Esta lámina enfatiza que clínicamente puede ser indistinguible de bacterias entonces. Eso obliga a usar microbiología y contexto. ¿Qué quiere decir esto? Síntomas, urocultivo, factores de riesgo y evolución. En pielonefritis por cándida aparece un concepto importante, las llamadas bolas fúngicas o bezoares, con Z, con riesgo de obstrucción. Esta complicación es clave porque cambia el manejo. No siempre basta con un antifúngico, sino que se puede requerir intervenciones para resolver obstrucción o retirar dispositivos. Entonces, en candiduria, antes de prescribir, antes de recetar, hay que contestar siempre 3 preguntas. ¿Hay síntomas? ¿Hay intervención de un dispositivo? ¿Hay riesgo o invasión? Son 3 preguntas. Síntomas, dispositivo y la presencia de riesgo o invasión, si hay alto riesgo o invasión. Entonces, si no se hace ese triaje, se sobretrata y se selecciona resistencia. Respecto a la epidemiología, vemos esta lámina en donde prácticamente vemos un algoritmo de predisposición. En primer lugar, tenemos a los antimicrobianos. Al eliminar la flora protectora mediante el uso de antimicrobianos, especialmente el lactobacilo, se favorece la disbiosis. Y esto permite un especial desarrollo de la enfermedad mediante este patógeno. En segundo lugar, tenemos a la diabetes mellitus. La hiperglucemia favorece la adhesión y el crecimiento y además altera las funciones inmunes. En tercer lugar, tenemos a los catéteres que facilitan las biopelículas y tenemos finalmente a los factores hormonales en el sentido de que los estrógenos aumentan glucógeno y modifican el ecosistema, aumentando susceptibilidad. 2 ideas que conviene fijar aquí son las siguientes. Primero, el origen suele ser endógeno, desde microbiota intestinal, vaginal, y no es necesario un contagio per se para explicar la mayoría de los casos. En segundo lugar, se menciona una cifra de prevalencia alta. Candida albicans causa gran parte de infecciones por levaduras. Aquí podemos ver que varía entre un rango de 80 a 90%. Entonces, el punto clínico no es el número exacto, sino el efecto. Por ser tan frecuente, se tiende a sobrediagnosticarla. Por eso, el diagnóstico debe ser sustentado. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Aquí se organizan 3 herramientas. Primero, la microscopía. En Gram, Cándida puede verse como levaduras gram positivas y pseudohifas. Esto es rápido y útil si se toma una muestra adecuada. Didácticamente, es importante establecer para nuestro estudio que el error es confundir detritos o bacterias con levaduras. Aquí estamos hablando de hongos, estamos hablando de levaduras. Por eso se requiere especial entrenamiento. En segundo lugar, tenemos el cultivo en agar, el cultivo en crom agar, que se usa porque da pistas por coloración de colonias y la presentación resalta colonias verdes como distintivas de Candida albicans. Esto es práctico en laboratorio para orientar identificación y diferenciar de otras especies, especialmente en recurrencias. En tercer lugar, tenemos
el tubo germinativo. Es la prueba clásica donde Candida albicans produce tubos germinativos en suero a 37 grados centígrados en un tiempo corto. Como podemos ver, 2 horas aproximadamente. Entonces, es importante reconocer estas herramientas que tenemos para realizar un diagnóstico adecuado de Candida albicans. Respecto al manejo y las estrategias terapéuticas, podemos ver aquí en este diagrama, en esta lámina, que podemos separar dos escenarios: candidiasis vaginal o candidiasis vulvovaginal por un lado y candiduria por otro lado. En candidiasis vulvovaginal no complicada se propone el uso de azoles tópicos o fluconazol oral en dosis única. Pero lo más importante es saber cuándo es no complicada. Aquí hablamos de un episodio esporádico, síntomas típicos, pacientes sin factores de alto riesgo. En casos de recurrencia, se sugiere terapia de mantenimiento prolongada. Esto debe ir acompañado de evaluación de factores predisponentes, adherencia y diagnóstico correcto. Entonces, si no se confirma la etiología, se pudiera o se puede estar manteniendo un tratamiento sobre un diagnóstico equivocado. Por ello es importantísimo el diagnóstico correcto. Y en candiduria, el mensaje es claro aquí en la lámina. Si es asintomática, entonces se debe no tratar y retirar la sonda vesical si existe. Si es sintomática o de alto riesgo, se debe usar fluconazol oral como opción. Y si hay sospecha de especies no albicans o de resistencia, se plantea el uso de anfotericina B, lo que implica un escenario más complejo. Entonces, gran parte del éxito en candiduria se logra con medidas no farmacológicas, especialmente el manejo de dispositivos. Respecto a la prevención y control, aquí la prevención es más, entre comillas, ecológica que farmacológica. Tenemos, en primer lugar, el uso racional de los antibióticos, el uso racional de los antibacterianos para preservar la flora bacteriana protectora. Tenemos el control glicémico estricto en diabéticos, en segundo lugar, con el objetivo de disminuir sustrato y mejorar defensas. En tercer lugar, el manejo de catéteres, el retiro temprano de catéteres y asepsia rigurosa, porque el dispositivo es un factor de riesgo sostenido para la formación de biopelículas. En cuarto lugar, tenemos la higiene. Aquí se nos menciona la importancia de evitar la humedad excesiva y usar ropa de algodón. Entonces, esto es importante en el sentido de que la humedad y la, entre comillas, maceración cambian el microambiente y favorecen el crecimiento de este patógeno, de este hongo. Y en último lugar tenemos a los probióticos. Se sugiere considerar lactobacilos para restaurar la microbiota. Entonces, es importante mencionar que esta es una medida complementaria que puede discutirse, pero no reemplaza los controles de factores predisponentes ni el diagnóstico correcto, ni el diagnóstico preciso. Muy bien, llegamos entonces así al final de este episodio de Aula Microbiana. Pero para cerrar, quedémonos con 3 ideas importantes, con 3 ideas fuerza. La primera, Candida albicans es un hongo oportunista, es un patógeno oportunista. La mayoría de veces el problema no es la adquisición del patógeno, sino el desequilibrio del huésped. La segunda idea importante, su virulencia depende de la adhesión, del cambio morfológico, de las enzimas y la biopelícula, y eso explica la recurrencia y la refractariedad. Y la tercera idea, fuerza, es que el diagnóstico y el manejo correctos exigen diferenciar colonización de infección.
especialmente en candiduria, donde tratar indiscriminadamente es un error clínico frecuente. Llegamos así al final de este episodio de Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Te invito a suscribirte a este canal para los siguientes videos. Te invito también a dejar tu like si es que este video fue de utilidad para tu estudio y no olvides compartirlo con tus compañeros. Hasta el siguiente patógeno.